gustaría tratar en este espacio, ¿no es cierto? Y dentro de este espacio hubieron tres preguntas o tres temas que salieron, ¿no es cierto? Uno fue acerca de, y ya pasó, pero bueno, era acerca de si nosotros debemos o no celebrar el Halloween, ¿no es cierto?, que pasó ya en octubre. Esa era una de las preguntas que se tenía. También otra pregunta era acerca con respecto de la Navidad, qué es la Navidad y si debemos o no debemos celebrar la Navidad. Y también una pregunta más que teníamos o una duda que teníamos era acerca de cuál es el ministerio o el servicio como mujeres dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, son algunas preguntas que hemos tenido y yo pues les quisiera también animar a los demás que si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos en estos estudios o algo alguna duda que ustedes tengan, pues que nos escriban, pueden escribirle en este transcurso de este tiempo aquí en el chat para nosotros tenerle presente y poder de pronto dar respuesta a sus preguntas o a sus inquietudes, si es algo así. Entonces, bueno, vamos entonces a dar inicio al estudio en esta noche y quisiera, Fer, usted que me hizo las preguntas con respecto a lo de Halloween y lo de la Navidad, lo voy a dejar para la siguiente porque como ya que pasó Halloween y ya se acercan las Navidades, entonces pronto vamos a tocar eso un poquito a más profundidad la siguiente clase, pero ahorita quiero un poquito enfocarme a lo que era el servicio de Dios en la iglesia, la pregunta que se hizo, ¿no? O sea, ¿cómo es que qué es lo que Dios dice a través de su palabra con respecto a nosotras como mujeres dentro de lo que es la iglesia y lo que quiere para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, voy a compartir un ratito la pantalla para poder ir viendo algunos versículos que tenemos aquí. Entonces, me esperan un momentito. Y si les quisiera invitar, si es que tienen la Biblia, pueden usar la Biblia y si no, yo aquí también puse los versículos. Entonces, Mabe, yo espero darle respuesta a su pregunta. Me parece que la inquietud suya era acerca del servicio que nosotros como mujeres podemos ejercer dentro de la iglesia. Algo así era, ¿no es cierto, Mabe? Si me puede dar su pregunta. Sí, así es, Eli. Muchas gracias. Buenas noches con todas. Ya, Mavi, gracias. Entonces, un poquito, cuál era su duda para ver si es que estaba enfocándole bien a lo que voy a tratar ahora? Bueno, hay muchos, metí mal el dedo, ahí estoy. Hay muchos versículos en la Biblia en donde aparecemos las mujeres como mujeres que han sido parte esencial del ministerio, ¿no es cierto? Han sido las que han ayudado, por ejemplo, en el Nuevo Testamento aparecen un montón de veces, pero también hay otras partes en las que en cambio a las mujeres se nos ve como algo medio negativo, se podría decir. Entonces, yo quería saber, o sea, ahondar en esta parte de por qué hay esta dualidad y sí, obviamente, cómo podemos ser mejores mujeres al servicio del Señor habiendo estas dos partes, ¿no? Ya, gracias. Sí, está bien. Es un poco difícil a veces para todos nosotros. Lo que dice Mabe es como que se ve dos caminos, ¿no? Dentro de lo que es la mujer, el rol de la mujer dentro de la Biblia. Y bueno, una cosa que necesitamos primerito entender para poder discernir esto es que desde el principio, en el libro de Génesis, vemos la creación de Dios, ¿no es cierto? Y dentro de la creación de Dios, le vemos a Dios creándole al hombre a su imagen y semejanza, y no solo al hombre, pero también a la mujer. Y es interesante porque aunque Dios creó al hombre del polvo, dice que la mujer fue creada
del hombre, salió del costado del varón, ¿no? Y Dios le trajo al hombre para que sea su ayuda idónea. Entonces, eso es algo especial que Dios produjo dentro de lo que es la mujer, es como un regalo que Dios trajo para el hombre. Nosotros somos un regalo realmente de Dios hacia el hombre. Y dijo en Génesis, dice Dios que vio que el hombre estaba solo y no era bueno que el hombre esté solo. Entonces ahí es cuando Dios dijo, yo le voy a hacer una ayuda idónea al hombre. Entonces es el principio de la creación. Dios tuvo un gran propósito para la mujer. Entonces, para Dios, dentro de lo que es el plan de Dios, tanto el hombre como la mujer ocupan el mismo valor, ocupan la misma importancia. La diferencia que existe entre el hombre y la mujer es que fueron creados con distintos roles o distintos diseños. Ustedes solamente pongámonos a pensar solamente en el físico, ¿no? En el físico podemos ver cómo somos tan distintos y el varón tiene su cuerpo y sus partes de su cuerpo con un propósito y la mujer es igual. Y por eso es que Dios no creó un hombre como un hombre. No, Dios no le dijo, cuando creó, no dijo voy a crear un hombre porque el hombre está solo y necesita otro hombre. Y asimismo no creó dos mujeres para que estuvieran juntos, sino fue un hombre y una mujer que Dios creó. Y a este hombre y a esta mujer les hizo con un propósito, ¿no es cierto? Entonces, ahora hay muchas cosas que podríamos hablar de eso, pero ahorita vamos a enfocarnos en la pregunta que fue el servicio que Dios quiere de Dios para la mujer. Entonces, para eso entendemos que un ministerio o un servicio que Dios permitió es que debemos ministrar en las áreas en las cuales el Señor quiere. Dios quiere que sirvamos como mujeres. Claro que servimos. Dios nos ha puesto para ser especiales dentro de su creación, ¿no es cierto? Y Él tiene un plan para cada una de nosotros. Como mujeres, como esposas, como hijas, como madres, tiene un plan para cada una de nosotros y por eso es que a la luz de la palabra de Dios vamos a saber cuál es eso y dentro del servicio de Dios podemos ver desde el Antiguo Testamento todas las mujeres que se nombran tuvieron un propósito y una función importante para Dios, igual en el Nuevo Testamento y hoy en día, a pesar que ha pasado muchos años desde que se escribió la palabra de Dios, la mujer ocupa un papel muy importante para nosotros. Entonces, primero, como les decía, fuimos creadas para ser una ayuda idónea para el hombre. Y yo sé que algunas dirán, pero bueno, yo estoy todavía soltera, yo no estoy casada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que yo podría ser una ayuda idónea para el hombre? Bueno, pues ese es el rol, pero sin embargo, usted cuando nace, usted tiene un rol también porque usted nace y tiene un padre a su lado, ¿no es cierto? Su papá. Y tiene siempre esa imagen de un varón en su casa, en su hogar, o de sus hermanos, o de sus tíos. Entonces siempre va a haber ese perfil de un varón a su lado. Y siempre nosotras como mujeres tenemos ese diseño de Dios de ser la ayuda para ellos. Y esto es importante que entendamos porque eso no quiere decir que seamos ni más ni menos, porque no se trata de poder o no se trata de superioridad o de ser inferiores, simplemente es que tenemos un diseño distinto. Y aquí existen dos distinciones entre los hombres y las mujeres y dos principios que podríamos decir, ¿no es cierto? Los hombres y las mujeres son diferentes, eso no podemos dudarlo, ¿no es cierto? No podríamos nosotros decir, no, es que el hombre y la mujer son iguales, hablemos físicamente. Son diferentes y está bien que lo seamos, ¿no es cierto? No es que está mal que seamos distintos. Es interesante porque ahora, hoy en día, con esto del feminismo, se ha creado, pues, ¿no es cierto? Las mujeres quieren ser igual que los varones, decimos, ¿no? Y no es que no seamos iguales que los varones, porque para Dios solo somos iguales, somos igual de importantes, pero a veces en nuestra naturaleza humana no podemos entender los propósitos de Dios. Y aquí hay un versículo, ¿no es cierto? En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para una persona que no conoce, digamos así, la palabra de Dios o que no está familiarizada con la palabra de Dios, algunas cosas que Dios dice de su palabra con respecto al hombre, a la mujer o cualquier tema, a veces para las personas es una locura, no las pueden entender. ¿Por qué? Porque simplemente en la sociedad o en el mundo se han ido cambiando, se ha ido tergiversando la palabra de Dios a través de los tiempos. Y es por eso que no solo en este tema, sino en muchos otros temas se ha cambiado a través del tiempo. ¿Por qué? Porque ha priorizado, digamos, la opinión de la gente, ¿no es cierto? Ahora, es interesante, yo quiero que entendamos esto, es que yo puedo tener mi opinión, yo puedo tener con respecto a cualquier tema mi propio pensamiento. Y así miles de personas a través del tiempo, a través de los lugares, va a variar. Pero por eso es importante, ¿no es cierto?, que tengamos este manual, que es la palabra de Dios, para poder entender y decir, a ver, si todos tenemos diferentes opiniones, ¿a dónde yo voy a acudir? Entonces es aquí a la palabra de Dios. Por eso dice aquí que para el hombre natural, el que no entiende lo que es la palabra de Dios o el Espíritu de Dios, es una locura muchas veces y no puede entender las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, aquí, como les decía, no se trata de quién tiene el poder o la posición más alta, no. En eso no hay una esperanza, como dice aquí esta frase, no hay esperanza en el poder ni en la posición. La única esperanza está en el Evangelio de Cristo, o sea, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos va a alumbrar los ojos, nuestro entendimiento para poder comprender qué es lo que Dios quiere. Entonces, como les había dicho, que nosotros fuimos creados con un diseño y un propósito, y ese es el de ser una ayuda idónea. Aquí en Génesis 2:18 dijo, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ese fue el diseño de Dios, una ayuda idónea, un complemento para el hombre. Y tenemos también un propósito por el cual fuimos creadas, y el propósito nuestro para ser creadas fue que glorifiquemos a Dios y cumplamos el rol para el que Dios nos ha puesto. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo es que hemos sido comprados por precio? Dice que Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él pagó el precio de nuestro pecado y Él fue quien nos compró, porque nosotros no podíamos hacer nada para pagar el precio de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó perfectos a su imagen, pero ustedes todos conocen la historia de Adán y Eva, que en Génesis capítulo 3 el hombre y la mujer cayeron y pecaron, se dejaron engañar por la serpiente, que era el diablo, y a ese pecado que trajo al mundo, dice que ese pecado tiene una paga y es la muerte. Pero, sin embargo, Dios nos ha comprado con un precio, y ese precio le costó mucho a Jesucristo, por eso Él murió en la cruz, y por eso dice que con ese precio somos comprados, por eso nosotros ahora debemos glorificar a Dios. Y ahí dice, ¿no?, que debemos glorificarle en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales ya no son nuestros, sino son de Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos porque Él nos ha comprado. Y así es como Él ha permitido que nosotros podamos cumplir esos roles para el cual desde el principio Dios nos creó. Ahora, el ministerio o el servicio que la mujer desempeña dentro de la iglesia se ve en algunos versículos, y luego de esto vamos a ir comentando. Ahora, yo lo que estoy leyéndoles aquí son los versículos que dicen la palabra de Dios. Y ustedes pueden comparar, ¿no? No es algo que yo me estoy inventando, ni es mi pensamiento, simplemente está aquí en la palabra de Dios y yo quiero transmitirles. Quiero que entendamos algunas cosas. Las responsabilidades de la mujer dentro de lo que es la iglesia. Una de las responsabilidades o el rol que Dios ha puesto es que nosotros como mujeres tenemos que reconocer la autoridad y la responsabilidad puesta por Dios en los líderes. Ahora, yo quiero que entendamos algo. En Timoteo, en Tito, en estos evangelios, vemos que Dios estaba escribiendo a las iglesias. Y Timoteo y Tito en especial fueron pastores, obispos de esas iglesias. Y Dios a través de Pablo les decía cómo debían gobernar una iglesia y cómo debían liderar esas iglesias.
Y una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo es que la mujer necesita reconocer que hay una autoridad allí puesta no por él, no por él, sino por Dios. Y dice aquí que no reconoce a la mujer el ministerio de la enseñanza pública, que se reserva exclusivamente al varón. Ahora, esto es interesante. Hay una diferencia entre una enseñanza pública dentro de lo que es, estoy hablando, la iglesia, y eso quiero que notemos algo, porque hay una diferencia entre una enseñanza pública dentro de lo que es la iglesia a ocupar un cargo o un puesto fuera de la iglesia. ¿Ya? Y esto ya vamos a entender después. Entonces, en el 1 Timoteo 2, del 11 al 12, Pablo le dice a Timoteo que la mujer debe aprender en silencio, con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, y aquí dice, sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, como les decía, ¿no es cierto? A veces a nosotras las mujeres, tal vez un poquito nos llama la atención estos versículos y como que no nos gusta, para ser sinceros, ¿no es cierto? Porque a veces le tomamos estos versículos como si fuera una ofensa. Y la verdad es que Dios, el propósito de Dios no es ofendernos, más bien es delegar responsabilidades. Imagínense que Dios es un Dios de orden y Dios quiere que cada uno tengamos distintas responsabilidades. Si todos cumplimos las mismas responsabilidades, si todos hacemos lo mismo, podría llegarse a un caos, pero sin embargo Dios quiere que tengamos un orden. Y dentro de ese orden es que Pablo le decía que la mujer debería aprender del varón en lo que se refiere a la enseñanza, la doctrina. Y aquí en Corintios también le dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Congregaciones, entendemos las congregaciones como la iglesia, ¿ya? Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. En el Antiguo Testamento, en las leyes que ellos tenían, la mujer lo hacía. En Génesis, desde Génesis mismo, Dios empezó, cuando él le dijo que, cuando Eva pecó, le dijo, tu marido se enseñoreará de ti, el hombre se enseñoreará de ti, porque cuando ella pecó, cuando ella cayó en pecado, Dios le dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, pero ya desde allí fue una ley, un mandato que Dios puso. Y dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Yo recuerdo, ustedes saben, ¿no es cierto? Dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, hemos visto siempre referentes. El sacerdote es el que da la misa, ¿no es cierto? Nunca hemos visto allí a una mujer dando una misa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos entienden muy bien estos versículos. Dentro de lo que es los cristianos evangélicos, digamos, también se ve lo mismo, pero hay en algunas iglesias que se permite que las mujeres enseñen desde un púlpito, ¿no es cierto?, en una congregación. Ahora, algunos los toman estos versículos y dicen, no, es que ya los tiempos han cambiado y por eso es que ahora nosotros le permitimos a las mujeres hacer que ellas puedan, dentro de un púlpito, puedan predicar. Ahora, eso ya queda yo pienso que eso queda la responsabilidad de cada persona, ¿no? Cada persona es responsable delante de Dios. A nosotros lo que nos corresponde es leer lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, estos versículos, y cada uno de nosotros tomar una decisión o sacar nuestras propias convicciones. Sin embargo, Pablo no se queda allí. También nos muestra en Tito 2, del 3 al 5, sí muestra que las mujeres experimentadas, o sea, sí, las ancianas, debían encargarse de instruir a las mujeres jóvenes y a los niños. Entonces, no es que Dios dice, no, las mujeres no pueden enseñar o son
inferiores o no tienen la capacidad, no. Más bien Dios sabe que las mujeres tienen una capacidad extraordinaria. Sin embargo, Dios, ya como hemos visto, dice en esos versículos que sobre la congregación y sobre los hombres no tienen la autoridad para enseñar. Sin embargo, aquí dice, las ancianas, hablando de ancianas, no se refería a mujeres mayores necesariamente, aunque la mayoría lo eran, sino ancianas se refería a las mujeres que ya tienen madurez espiritual, que ya han caminado mucho tiempo con el Señor y han conocido las Escrituras. Y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino aquí dice una palabra clave, maestras del bien. Entonces, Pablo sí dice que las mujeres pueden ser maestras y del bien, y está dando que enseñen, y aquí dice, ¿no? Algunas cosas que como mujeres pueden enseñar las mujeres, y dice que enseñen a qué? A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y es interesante porque aquí nos tiene un propósito por el cual Dios ha permitido esto, y dice aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, es interesante y a mí este versículo para mí es muy clave porque, mire, nosotros como mujeres podemos tomar muchas decisiones y está bien, cada uno somos responsables, pero si yo quiero sujetarme a Dios, yo quiero obedecer su palabra, por eso es que estoy estudiando su palabra y a mí me dice que si yo hago estas cosas, la palabra de Dios no va a ser blasfemada, es decir, no va a ser, es decir, que no se va a hablar mal de Dios, que no se va a decir cosas que son blasfemias. Entonces yo tengo que sujetarme a lo que dice aquí. ¿Y qué dice? Que debemos enseñar a las mujeres jóvenes y aquí nos da algunas cosas que debemos enseñar o lo que debían enseñar. Y la primera aquí dice a amar a sus maridos. Recuérdese que desde Génesis 1, estos versículos nos muestran cómo cuando Dios le creó para hacer ayuda idónea de su esposo y aquí es un versículo que nos da como nos está confirmando, amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa. Ahora, yo quisiera tenerme aquí un poquito. Es un poco triste porque nuestra sociedad hoy en día se ha levantado, ¿no? Y han hecho ver, dice la palabra de Dios, que en los tiempos posteros, en los últimos tiempos, a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Si Dios aquí en su palabra dice que esto es bueno, que esto es lo que las mujeres tenemos que hacer para que la palabra de Dios no sea blasfemada, entonces es porque realmente es bueno. Dios siempre quiere lo bueno para nosotras. Dios nos cuida, nos protege y dentro de su protección nos dice que estas roles o estas funciones nosotros si las hacemos nos va a ir bien y la palabra de Dios no va a ser blasfemada. Entonces, esto no es algo malo. Yo no quiero que las mujeres deberíamos pensar que si nosotros amamos a nuestros esposos, a nuestros hijos, si somos prudentes, si estamos castas o cuidamos de nuestro hogar, de nuestra casa, estamos haciendo mal. O que eso quiere decir que somos unas esclavas o somos unas sirvientas y que solo vivimos para eso. No, eso no dice la palabra de Dios. Más bien dice que la palabra de Dios no va a ser blasfemada si nosotros hacemos estas cosas. Ahora, la palabra de Dios ahora sí ha sido blasfemada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres se ha rebelado contra los planes que Dios tiene y ahora ya no quiere. Ahora, esto deberíamos pensar, a ver, ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde es que comenzaron esos pensamientos? Porque si vemos en la palabra de Dios, no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. Y acá dice, también habla de que nosotras como mujeres podemos perseverar en la oración. Dios nos ha mandado que debemos orar sin cesar dentro de lo que es la iglesia. Nosotros podemos orar mucho al Señor, sabemos que somos escuchadas, podemos colaborar y trabajar. Como decía Mabe, hay muchas mujeres en la Biblia que Pablo menciona que colaboraron con él y que trabajaron para el Señor dentro de la obra. Como diáconas, estuvieron sirviendo al Señor, estuvieron compartiendo la palabra, evangelizando. Entonces,
acuérdense, muchas mujeres siguieron a Jesús y le sirvieron, pero Dios escogió a los apóstoles. No vimos ahí apóstolas, por ejemplo. Sí, es porque Dios tiene un propósito y no es que Él menospreciaba a las mujeres para nada. Más bien Dios les dio valor. Acuérdense cuando Él estuvo con la mujer samaritana, cuando todos los judíos no querían acercarse a los samaritanos porque los despreciaban. Él se acercó a una mujer y habló con ella y le ofreció las palabras de vida. También las mujeres podemos usar nuestros dones y nuestros talentos para la edificación de la iglesia. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha permitido hacer eso y podemos mantener una vida espiritual satisfactoria. Entonces, todos estos versículos que hemos visto, estos versículos son los que hablan exclusivamente de la mujer como un rol dentro de lo que es la iglesia. Entonces, de ahí existen otros versículos que hablan acerca de la mujer y da muchas, nos abre el camino, digamos así, para que cumplamos propósitos. Por ejemplo, esto que yo les decía es dentro de la iglesia, ¿por qué? Porque dentro de lo que es el Antiguo Testamento podemos ver a Débora, por ejemplo. Débora era una mujer que ella estuvo sirviéndole a Dios a través de gobernar y liderar al pueblo. Ella era una líder que estuvo al servicio de su pueblo. Entonces, dentro de lo que vemos ahora mujeres, por ejemplo, que ocupan cargos o puestos importantes, lo que está fuera de lo que es la iglesia. Yo, a través de la palabra de Dios, de lo que veo, eso Dios no es que está prohibiendo. Hay muchas mujeres que ocupan cargos y puestos dentro de lo que es una oficina, en un trabajo, y está bien que lo hagan. No, Dios no condena, porque en Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa. Y dentro de lo que es de la mujer virtuosa, dice que esa mujer trabajaba con sus manos, que se levantaba de mañana y hacía las cosas y se ve una mujer esforzada trabajando, dice que hacía con sus manos. Bueno, ustedes saben, antes las mujeres hacían sus tejidos y sus cosas, ¿no es cierto? Y eso es algo que Dios puso en ese tiempo. Ahora hay otras actividades. Yo veo que hay muchas mujeres que ocupan diferentes cargos, diferentes puestos, y está bien que lo hagan. Siempre, solamente que debemos recordarnos que nosotros como mujeres no debemos descuidar de nuestro hogar, de nuestros hijos. Y eso no quiere decir que los varones no pueden ayudar, que los varones no pueden colaborar. Claro que lo pueden hacer, pero si ustedes se dan cuenta, también Dios le puso una carga al hombre. Desde el principio, desde Génesis, le dijo al hombre que él tenía que trabajar con sus manos, con el sudor de su frente, para ganar el pan. Entonces, hay roles. Hay roles. Hoy en día se ha cambiado todos esos roles. Por ejemplo, yo tengo algunos conocidos que ahora el esposo se queda en la casa con los hijos y la esposa sale a trabajar. Si ellos no tienen problema con eso y eso les funciona a ellos lo harán y nosotros yo no soy nadie para juzgar. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que los roles, y acuérdense eso, el diseño con el que Dios creó se está cambiando. Y no solo con ese tema, sino con algunos otros temas más. Entonces, yo quisiera animarles a ustedes para que nos pongamos a pensar, ¿no? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿En qué se están basando para que yo crea o no crea tal cosa? Como por ejemplo esto de los roles que tienen las mujeres. Mi pensamiento está acoplado a lo que dice la sociedad o lo que dice la gente o lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si yo veo que de pronto mis pensamientos o mis acciones, mis hechos han estado de pronto acoplándose a lo que dice la sociedad, lo que dice el mundo, pues es tiempo de pronto de que meditemos. Pero si es que veo que la palabra de Dios me dice algo y me enseña algo, yo tengo que respetar lo que Dios tiene, el plan que Dios quiere, siempre y cuando ese sea mi deseo. ¿Por qué? Porque hay personas que realmente no les interesa la palabra de Dios, y yo sé que todos los que están aquí ahorita es porque de alguna manera u otra les interesa la palabra del Señor. Claro, estamos tocando ahorita este tema, ¿no es cierto? Yo sé que es un tema bien controversial, pero sin embargo, yo lo que les estoy diciendo y les vuelvo a insistir es que la palabra de Dios es clara y dice cuál es el rol o el diseño con el que Dios creó al hombre y a la mujer. Y si yo me desvío de esos pensamientos, de esos roles que Dios quiere, pues simplemente dice que yo estoy
dando lugar a que la palabra de Dios sea blasfemada. Entonces, no quiere decir, una vez más insisto, que la mujer sea más o sea menos. No se trata de eso, simplemente es un diseño, es un rol que Dios lo ha hecho. Entonces, espero, Mabe, que yo haya podido un poquito ayudarle y responder a su pregunta. Entonces, no sé si lo hice y espero haberlo hecho, no sé. Y si alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda, pues ahorita vamos a tener un tiempo para eso, que quisiera que si pueda participar y Mabe especialmente, no sé si con eso un poquito le ayudé o le confundí más, no sé. No, muchísimas gracias, Deli, más vale. Ahí, bueno, yo había leído justamente estos versículos y demás, pero me gustó muchísimo esta parte de diferenciar el ámbito en la iglesia y en el ámbito, digamos, laico. Entonces, porque a veces hay esta confusión que tal vez se traslada también como que la mujer tiene que quedar a la sombra y no hay, entonces ahí vienen tal vez conflictos, porque si uno quiere salir adelante, hacer alguna cosa, es como que hasta dónde voy. Entonces, creo que sí, que eso estuvo bastante claro. Muchísimas gracias. Qué bueno, sí, Mabe, sí. Es importante que distingamos eso, ¿no? Dentro de lo que es la congregación y dentro de lo que es, es el ámbito secular. Eso es una diferencia que yo he podido ver, porque si no, a veces la duda era, ¿no? Pero ¿por qué acá en esos versículos, por ejemplo, yo decía, pero si Débora fue una mujer que ocupó un cargo importante, o sea, ¿cómo es que Dios le permitió? También Dios le permitió porque dice que en ese tiempo tampoco habían varones, ¿no? Que se pusieran al frente, que quisieran gobernar, y Dios usó una mujer. Por eso es que Dios sí puede usarnos a nosotros dentro de lo que son cargos o puestos importantes. Claro, a Dios le llama a una, por ejemplo, yo sé que Dios a mí no me ha llamado, por ejemplo, para eso, porque estoy aquí y sé que Dios no me ha puesto para eso, pero Dios me ha puesto con otro propósito. Pero sé que, por ejemplo, de pronto a usted, a otra persona les podría llamar a eso y está bien que lo haga. Dios puede usar a una mujer. También vemos en el Nuevo Testamento también había mujeres que ocupaban cargos como profetisas, por ejemplo. Habían las hijas de Felipe que eran profetisas, ellas profetizaban. Eso era algo muy importante para el pueblo judío, para la primera iglesia primitiva, y Dios usó a esas mujeres, ¿no? Dios les usó siempre con la dirección, digamos, bajo el respaldo de lo que eran los apóstoles en ese tiempo, Pablo y todos los demás les reconocieron a ellas. Entonces, eso es importante que entendamos. Entonces, no es que nosotros somos una sombra de los hombres, no, y Dios no nos puso para eso. A veces el enemigo sí nos quiere llenar la cabeza con eso. A veces hay hombres que sí son machistas, ¿no? Porque, mire, lo que yo les decía es lo que Dios dice. Pero el problema es que la gente lo daña, lo tergiversa, ¿no? Entonces ha habido hombres que se han aprovechado, digamos, de eso y han querido pisotear a la mujer. Y ahí es cuando está mal, pero no es culpa, digamos, del diseño de Dios, no es culpa de la palabra de Dios, sino eso ya es el pecado, la falta de espiritualidad del hombre, del ser humano, que no puede discernir estas diferencias que Dios creó con el propósito más bien de ser para bendición nuestra, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. Entonces, eso quisiera que, en realidad, espero que sí quede claro, no quiero que hayan dudas. Y si alguien más tiene también de pronto alguna otra pregunta que podamos aprender, o algo que quiera de pronto también acotar, no sé, alguien más. Parece que ya todos han quedado claro. Entonces, bueno, eso es lo que en el día de hoy hemos estado respondiendo a preguntas. No sé si alguien ha puesto alguna pregunta que quisiera que le respondamos o que quisiera que podamos ver alguna inquietud. Voy a aprovechar. ¿Qué hora es? La Fer está, niña, alzando el dedito. Sí, Fer, diga nomás. Bueno, yo quería acotar, me gustó bastante la clase anterior, que fue hace 15 días, bueno, ahora se está empezando un nuevo tema, pero se terminó diciendo que, o sea, como daba ejemplo la Lili,
o sea, una mujer puede superarse, o sea, puede estudiar, puede lograr muchas cosas, ¿no? Hablemos en el caso de las divorciadas, hablemos en el caso de las madres solteras, o sea, es diferente, ¿no? Porque ella tiene que ver por sus hijos, porque tiene que darles de alimentar, y no hay a veces un padre responsable de muchas cosas. O también trabajan el hombre y la mujer, entonces son un apoyo, porque ustedes saben que ahorita todo es un poco inalcanzable, las cosas son caras, y bueno, pero como dice Eli, o sea, no hay que descuidar nuestro hogar, ¿no? Yo, gracias a Dios, he sido bendecida con un buen esposo. Él siempre me ha ayudado, yo le he ayudado en este trabajo, ahora estamos los dos trabajando. Y bueno, pues nos hemos dado la mano, ¿no? Para salir adelante de esta crisis que estamos pasando, porque creo que a todos se nos complicó bastantísimo. Y lo que decía Lili, o sea, es bueno, ¿no? Superarse, estudiar, pero, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, yo lo tomé así, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto hacer todo, querer todo y dejar a Dios a un lado? Y eso es lo que muchos cometemos de error, y yo me incluyo, por querer trabajar, por querer lograr más, por lograr, yo qué sé, comprarme otro carro, yo qué sé, tal vez endeudarme en algo, ¿no? Y descuidamos lo que es a Dios, o sea, y eso está mal. Y yo siempre les digo a mis amigas, a mis familiares, o sea, está mi tía también aquí, a veces le descuidamos a Dios y le dejamos para el último. Y solo cuando estamos en un problema, solo cuando pasamos necesidad o una enfermedad, ahí estamos, Diosito, 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 pero al rato que pasamos todo eso, nos olvidamos. Y eso, o sea, debemos tomar en cuenta que debemos tener a Dios primero en nuestras vidas para que nuestras vidas en sí sean bendecidas. Y eso quería contarles, o sea, de que no descuidemos a Dios nunca, siempre tengámoslo presente, y no solo presente, sino es de estudiar su palabra, es de estar en oración, y estos estudios, o sea, me ha servido bastante para darme cuenta de las cosas que yo estoy fallando personalmente, y pues darles, he tratado de invitarles a toda mi familia, creo, a todos mis amigos, y gracias a los que se conectaron. Y bueno, eso le quería acotar. No, muchas gracias, Fer. Sí, bueno, sí, es bien importante lo que dice Fer. eh, Entender una cosa, ¿no? Que nosotros estamos viviendo realmente tiempos difíciles. Mire, la palabra de Dios se ha escrito ya hace más de 2000 años, digamos, y en todo ese tiempo Dios se encargó de preservar la palabra de Dios. Han sido constantemente perseguidos los cristianos a través del tiempo, la palabra de Dios mismo se ha intentado quemar la palabra de Dios, o sea, que desaparezca, ¿no? Pero Dios, en su infinita bondad y en su misericordia, ha preservado para que nosotros, a través de esta palabra bendita, podamos entender cuáles son los planes y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Como dice la fe, es la única manera, leyendo la Biblia, de poner a Dios primero, porque vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de todos estos tiempos, todo se ha dañado, todo se ha tergiversado, la maldad se ha multiplicado en el hombre, el pecado ha crecido. Y dice la Biblia que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y Dios lo que ha hecho en este tiempo es mostrarnos su gracia. Sí, y esta está disponible para todos. Dios dice que todo aquel que se acerca a Él, Dios no lo echa fuera. Entonces, una manera de acercarnos al Señor, a Dios, es a través de su palabra, leyendo, entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, en la Biblia nos muestra que todos somos pecadores, todos, no hay uno solo que no haya pecado. Sin embargo, como decíamos desde un principio, ¿no? Dios pagó el precio de ese pecado al morir en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre y a través de su sangre dice Dios que limpió nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Él y le reconocemos, le confesamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, la Biblia dice que Dios nos hace sus hijos, que Dios nos llama, que Dios nos está tocando nuestro corazón para que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón. Es una metáfora, ¿no? Dios quiere entrar en nuestras vidas.
Y la única manera es aceptándolo, recibiéndolo, reconociéndolo y buscándolo en su palabra. Entonces, yo quiero animarles, invitarles, miren, la próxima semana vamos a tomar un tema importante dentro de lo que es la palabra de Dios. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, en los últimos días, van a haber muchas cosas, ¿no? Van a suceder muchas cosas y en este tiempo realmente estamos viendo que todas esas cosas se están cumpliendo. Y, y una de las cosas que dice es que la maldad se va a ir multiplicando, la maldad. Entonces, si ustedes prenden las noticias, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? De todo, es increíble ver cómo todo a través de, no solamente en Ecuador, pero en todo el mundo, ¿no? Están pasando muchas cosas y vamos a la próxima semana a ver las características de las personas en los últimos tiempos. ¿Cómo es el carácter de las personas en los últimos tiempos? ¿Y por qué es importante esto? Porque, miren, nosotros como mujeres, las mujeres, los feministas defienden sus derechos. O los homosexuales, todos defienden sus derechos. Ahora ya quieren crear leyes para proteger a esos derechos de ellos. Y así hay muchas otras cosas que se están dando y se están viendo. Y es confuso para la gente, es confuso. No, muchos no entienden, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos la próxima semana ver esas características y cómo es que Dios nos llama que en medio de toda esa maldad, en medio de toda esa frialdad de la gente que no busca a Dios, sí hay un grupo, hay un pequeño remanente que Dios está llamando para que permanezca fiel, para que permanezca en su palabra, para que proclame su palabra. Entonces, yo les invito para la próxima semana también. Vamos a ver cuáles son esas características para que, primero, para identificar dentro de lo que es la sociedad, qué está bien y qué está mal. Pero ya viene nuestro gobierno, el próximo año vamos a tomar ya un nuevo presidente y van a traer, ¿no es cierto? Cada vez que hay un presidente hay cambios. En los Estados Unidos recién se hicieron las elecciones y tomaron ya su decisión y ese presidente va a traer cambios. Y hay muchas cosas, como les decía, que la Biblia dice que a lo bueno lo están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno. ¿Y cómo nosotras podemos identificar, a ver, eso estará bien o estará mal? Lo que están diciendo ahora está bueno o está malo. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues la única forma que nosotros podemos hacerlo es a través de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este tema, a este otro tema? ¿Cómo vamos a afrontar todo lo que se nos viene encima? Entonces, eso quisiera animarles para que la próxima semana vamos a estar estudiando un poquito de las características del carácter de las personas en los últimos tiempos y de pronto darnos cuenta, a ver, ¿será que yo estoy actuando como estas personas o estoy yo guardándome, estoy yo también protegiéndome bajo la poderosa mano de Dios? Entonces, quisiera animarles y invitarles para la próxima semana para ampliar un poquito más de ese tema y podamos estudiar juntas, sí. Entonces, ahora sí, con el frío, creo que todas estamos entumidas. Yo estoy aquí que me congelo. No sé cómo estoy aquí que hablando porque yo vivo por el campo y afuera está todito puro neblina, sí. Está neblina y se siente ese frío. También supe que ha caído también la ceniza, dicen, del volcán y por eso también ha estado así como que todo nubloso, ¿no? Entonces, realmente estamos ahorita esta parte del frío, estoy ahí en tu vida, pero bueno, esperemos que la próxima semana también ya podamos estar un poquito más con calientitas, tomándonos un cafecito tal vez y podamos reunirnos para estudiar algo más de la palabra de Dios. Entonces, y Fer, le voy a mandar unos links de un video pequeño que habla sobre las preguntas que usted me dijo para que le vea, pero ya queda pendiente eso de sus preguntas. Esperamos a ver si es que podemos responderles en la próxima. Entonces, Moni, ¿tienes algo más? ¿Querías decir? No. No, bienvenidas a todas. Hemos estado más o menos fielmente unas 5 o 7 personas, pero es bonito ver hoy día justamente que está llenando ahí. Yo me estaba fijando en nombres, quizás no conocemos a la mayoría, pero es bueno tenerles y esperamos que puedan regresar, que nos conectemos. Como decíamos anteriormente en el estudio, es bonito conocer de la palabra de Dios y como mujeres, como madres, como hijas de Dios mismo, es bueno saber qué dice la palabra de Dios. Entonces dice también en la palabra,
búsquenme y viviréis, ¿no? Entonces, si queremos vivir plenamente, digamos, en estos tiempos, estar, tener una mejor calidad de vida, la palabra de Dios nos trae bendición y el conocer y hacer lo que le agrada también trae bendición. Entonces, es bonito ver mujeres que están buscando del Señor, de saber más de la palabra de Dios, quizás hasta curiosidad, pero a la larga el Señor utiliza, ¿no? Este tiempo que estamos viviendo para que le busquemos a Él y como dije, interesante ver que hoy se han conectado muchas y estamos contentas de tenerles. Tal vez no conozcamos a todas por vista, pero créanme que han optado por una buena opción, ¿no? De poder conectarse, estudiar de la palabra de Dios. Y también gracias, Eli, por el estudio. Liliana también ayuda con los estudios y esperamos que puedan conectarse también la próxima semana. Eso nada más. Bien, gracias. Entonces, para terminar, vamos a cerrar este tiempo con una palabra de oración y quisiera, por favor, pedirle a la Lili, dirígenos para terminar y que Dios nos bendiga en esta semana. Claro, con mucho gusto. Sin antes decirles que, bueno, recordarles que nada es por casualidad, nada es así que ocurre porque sí, Dios siempre tiene un propósito para cada cosa. Si alguien les invitó para este tiempo es porque esa persona les ama y quieren que ustedes lleguen a conocerle más a Dios, ¿no? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí vamos a conocerle un poquito más. Y sean bienvenidas, que Dios les bendiga y que Dios tiene grandes cosas para ustedes. Vamos a terminar en una palabra de oración. Cuando oramos nos comunicamos con Dios con las palabras de nuestro corazón. Entonces les pido, por favor, me acompañen en esta oración. Gracias, Padre, te damos por esta noche. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias porque tú nunca nos abandonas. Tú siempre provees para nuestras necesidades. Y aún, Señor, cuando estamos tristes, decaídos, desanimados, también tú nos fortaleces. Gracias por eso. Sobre todo, gracias por el regalo maravilloso que tú nos diste al mandar a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Hoy reconocemos, Señor, que nosotros no somos dignos porque cada vez cometemos pecado, cometemos errores, Señor, nos equivocamos, nos caemos una y otra vez, pero tú nos levantas, Señor, con el poder de tu sangre, con el poder del Espíritu Santo que tú enviaste para que mora en nosotros. Yo te pido hoy por cada una de las personas que están aquí, te pido por la Eli, te pido por la Mónica, te pido por la Fernanda, te pido por América, por Mabe, por Ana Calderón, por Carol, Isabel y Miriam, por Joana, por Berito, por Tatiana, también estaba Elizabeth, Pachi y todos los que se han congregado, Señor, por este medio. Te pido que tú les bendigas, que les guardes de todo mal, Señor, y sobre todo que tengan ese deseo de conocerte. Tu palabra también nos dice que no es que nosotros te busquemos, Señor, es que tú nos estás buscando y tú quieres que lleguemos al conocimiento, Señor, de tu palabra, de tu verdad. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das, por todo lo que nos darás, Señor, y por este momento que hemos podido tener. Bendice también, te pido, a los que no han podido asistir en esta noche por diferentes circunstancias, que tú les estés guardando de todo mal, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Aprovecho para mandarle saludos de parte de la Prisi. Me escribió, la Prisi me dijo que estaba ahorita con full tareas de la nena, pero que les mandaba un fuerte abrazo y me pidió que grabe la lección de hoy, entonces le grabé justamente para que, y si alguien quiere también que le comparta, me avisa, por medio de la FER también, a que se comuniquen por el chat, como sea, para poderles pasar también esta lección. Mi nombre es Liliana Brito, por si acaso, para quienes no me conocen, está ahí como Vivar Brito, nos usamos como familia, pero mi nombre es Liliana. Mucho gusto con todos. No sé si es que pueden activar las cámaras los que deseen para poderles solo ver un ratito y saludarles.
para verles decir. Anita. Hola, Eli. Buenas noches, señora Fernanda. Buenas noches con todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchísimas gracias, señora Fernanda. Le agradezco mucho la invitación. Me gustó mucho. Yo Se cortó, Elizabeth. Saluda a Isabel y Miriam, que se ha conectado ambas. Qué chévere. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto participar en el grupo. Me gustó mucho y que tengan una linda noche todos. Gracias. Sí, a mí también me gustó mucho y espero seguir participando. Gracias. Muchas gracias. Yo, tal vez, Berito. Bueno, las que puedan, si no, igual. Gracias por conectarse. Muy buenas. Muchas gracias, Fer, más que nada por la invitación. Es lindo ver a tantas mujeres reunidas hablando de Dios y conversando temas que son nuevos, que también se viven día a día. Es bonito, siempre me gusta porque hablar de Dios nunca es cansoso, nunca se siente más bien el tiempo, es una alegría y muchísimas gracias por invitarnos, gracias Eli, mucho gusto Vivi, con todas, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación, mi hija. ¿Qué puedo decirte? Dice mi Pachi, hablar de Dios nunca es cansado, sino más bien el tiempo se acorta y es interesante tantas cosas que decirnos la palabra de Dios y saber lo que Él nos dice. Amén. Sí, muchas gracias. Amén, así es. Anita, estás con tu nena. Buenas noches con todas, mucho gusto. Buenas noches. Agradecerle a Fer por la invitación. La verdad es que creo que todos necesitamos de Dios en nuestras vidas, en los momentos buenos y malos. En cualquier momento, para mí siempre Dios está presente. Y me gustó mucho realmente el grupo y me comprometo a seguir participando porque yo pienso que 1 hora para dedicarle a Dios es poquísimo para lo que Él nos da a nosotros todos los días. Justamente de la mano de Él siempre junto a mis nenas y gracias por la invitación y seguiremos. Muchas gracias. Elita, ya volvió. sí, perdón, se me apagó el celular, no me di cuenta que estaba sin batería. Muchas gracias, Lili. Gracias a todas. Nos veremos la próxima semana. Gracias. Chao. Y antes de que se vayan, nada más, Fercita, ahorita veo que se me escaparon algunos nombres en la oración. Más bien si nos puede ayudar después con los nombres para orar por cada una de ustedes. Sí, Problema. para que nos mande Fercita una lista para orar por las que estuvieron aquí. Ya, Lili. Gracias. Ya, pues. Bueno, entonces les esperamos para la próxima semana y asimismo a las 8 de la noche para poder compartir un tema más de la palabra de Dios y un gusto, realmente es un privilegio tenerles. Yo sé que como dijo alguien por ahí, que no es un tiempo perdido, más bien es un tiempo bastante bien aprovechado. Entonces, que tengan una linda semana a todas y que Dios les bendiga. Y estaremos reuniéndonos el próximo lunes. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Qué chao. gusto por todos. Chao.